Manuel Merino en la mesa, expresidente del Congreso, brevemente presidente de la República. Bueno, creo que todos acá conocemos a Manuel Merino. Bueno, empiezo. Primera pregunta, y ya que estamos hablando de este tema para enlazarlo. Usted bueno, a través de Franco, nos comentó su intención de venir después de la conversación que tuvimos con Vitocho. Y mi primera pregunta es si la intención de venir pasa por hacer alguna especie de mea culpa de su gobierno, o si la intención de venir pasa por defender lo hecho en su breve gobierno. Ninguna de las dos cosas. Entonces, en ¿por dónde principio, lo que pasa, la intención de venir, y agradezco a Franco que haya tenido el contacto con ustedes, es que el pueblo del Perú sepa la verdad. ¿Qué es lo que realmente sucedió? No solamente en los escasos 5 días que yo estuve como presidente, sino desde que nosotros asumimos el cargo de presidente del Congreso en un momento de confinamiento. Sí. Y en la experiencia propia que tenía yo como congresista de la República, de haber sido parlamentario 2001, 2006, 2011, 2016, me daba esa capacidad de que conjuntamente con mis 24 congresistas de Acción Popular y los 130 parlamentarios, podamos asumir esa responsabilidad en un momento difícil que estaba pasando el país, donde había habido un golpe de Estado, donde había habido una disolución de un Congreso que para nosotros era ilegal, lo que ocurrió en septiembre del 2019. En esa razón, propiamente, por una razón muy simple, yo ya había sido parlamentario 2 veces. Y el pueblo tumbesino, al cual yo me merezco la oportunidad que me daba de ser parlamentario 2 veces, me pedían que no me presente porque era 1 año y 4 meses que se iba a asumir, en este caso, el compromiso como parlamentario. Pero sin embargo, mi responsabilidad como político era que era el momento debido de ir, digamos, a poner el pecho, donde el país estaba en un real problema que muchos de repente, por no conocer cómo se maneja la política, no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Porque fácil yo podía haber esperado, y yo estaba seguro, por el trabajo que había tenido en el trabajo legislativo, fiscalizador y de representación de mi región, que yo iba a salir electo por 5 años y no por 1 año y 4 meses. Y eso lo asumimos, y consecuentemente, para mala suerte de Vizcarra, ¿Eso significa que usted entró al Congreso con la intención ya de la vacancia? No, ese era el objetivo. No, de defender a los 30 millones de peruanos. No, porque lo que había sucedido... A ver, entonces clarifiquemos lo que usted está diciendo para poder entrar a la conversación. Usted está diciendo que usted llega sabiendo que la disolución del Congreso fue inconstitucional y que tenía como deber no postularse a los 5 años después, sino a ese, para... defender a los 30 millones de peruanos. ¿Qué significa porque eso? Primero yo no sabía que iba a ser presidente del Congreso. Ya, pero yo iba a ser un congresista más. ¿Qué significa defender a los que desde el Congreso había que defender lo que constitucionalmente corresponde. ¿Qué es? ¿Defender a los 30 millones de peruanos de qué? ¿Cómo se...? O sea, ¿puede profundizar un poco más en eso? Primero, que había habido un golpe de Estado, que fue avalado por el Tribunal Constitucional. Llegó pensando que la disolución era inconstitucional y que había que vacar al presidente. No, la vacancia es otra cosa. Es que lo que pasa es que ahí estamos confundiendo. Y disculpa que te corrija. No, vamos a ordenarnos para poder poner las bases de la conversación. Claro, disculpa que te corrija. Primero, porque no sabíamos nunca que iba a terminar en una vacancia. El tema de Vizcarra. Segundo, que yo no sabía que iba a ser presidente del Congreso. Porque yo había salido electo congresista, yo ya había sido congresista en 2 oportunidades anteriores. Y no necesitaba yo llegar a la presidencia para cumplir mi función congresal. La función congresal es legislativa, fiscalizadora y representativa. Yo he hecho función fiscalizadora, no solamente en mi región, sino a nivel nacional, como congresista en mis periodos. Y me tocó en ese periodo, para mala suerte de Vizcarra, que yo ya lo había investigado Vizcarra el año 2001. En su programa, digamos, cuando él fue director ejecutivo del proyecto especial de Moquegua. Y ahí había serias irregularidades, y dejamos haciendo un informe donde la responsabilidad civil, penal y administrativa la tenía Vizcarra. Pero lamentablemente en el Perú tenemos un Ministerio Público, un Poder Judicial que no está funcionando. Si nosotros vemos las consecuencias de la inseguridad ciudadana que vivimos el día de hoy, todos hablan los muertos que se dan, pero nadie dice cuál es el origen. El origen es la corrupción. ¿Usted en qué consiste para usted lo que acaba de decir que ha sido un golpe de Estado de parte de Vizcarra? Porque ahorita, usted mencionó ahorita que tiene una investigación por corrupción contra Vizcarra, etcétera. Pero, ¿la vacancia fue por los actos de corrupción o la vacancia fue por este supuesto golpe de Estado que el Tribunal Constitucional dice que no fue tal? La vacancia de Vizcarra fue por los actos de corrupción del Hospital de Moquegua y el programa... Entonces, ¿de qué golpe de Estado nos está hablando? No, yo estoy hablando del golpe de Estado que le dio al Congreso en el mes de septiembre, donde el fujimorismo lamentablemente tenía 72 parlamentarios y no supo hacer una función fiscalizadora
y confrontó a Vizcarra cuando realmente lo que tenían era que hacer un trabajo fiscalizador, del legislativo y representativo. Pero eso no significaba de que los que conocemos de política no asumamos una responsabilidad de país. Yo, habiendo sido parlamentario 2 veces, sabía perfectamente que tenía una responsabilidad de país, y por mi partido político, Acción Popular, yo postulé, nosotros postulamos, y los 25 congresistas que entramos, de los cuales solamente 17 o 18, si bien no recuerdo, nos mantuvimos en la línea del partido, que era defender a los 30 millones de peruanos. ¿De qué? De un dictador, de un personaje nefasto para la política peruana. Lo que analizamos al día de hoy, que se ha puesto al descubierto cómo hacía funcionar el Estado Vizcarra, donde tenía medios de comunicación que lo sostenía, haciéndoles pagos mensualizados, y eran sus defensores, donde a los propios grupos, digamos, independientes de artistas los tenía ligados a las famosas reactivas. O sea, hubo un tema sistemáticamente bien usted manejado. defendió al pueblo peruano de A eso, los 30 millones de peruanos. sacando a la policía, haciendo que le dispare al No, pueblo peruano. no, esa es otra cosa. La No función es de otra cosa, es parte de la misma cosa. No es parte de la misma cosa, es diferente. ¿Por qué? El proceso de vacancia de Vizcarra se da ¿por qué? Por las declaraciones de sus propios ministros de la corrupción que había habido, que estaba inmersa, porque lo que nosotros tratábamos de buscar era... Acá nadie va a defender a Vizcarra. No, Acá nadie va a defender a Vizcarra. No creo que tampoco puedes defenderlo, porque sería un error de Nos queda un programa. nos queda clarísimo que el tipo estaba a punto de ser condenado por corrupción. Ah, pero en ese momento nadie lo tenía así. Allá había una declaración de un colaborador eficaz que de hecho es lo que hace que se presente pero la segunda recordemos moción de cómo nos vacancia. tenía a todos los peruanos al mediodía, sentados para mirar cuántos contagiados habían, cuántos muertos habían. Bueno, la gente quería saber cuántos contagiados había. No creo que tenga nada que ver. Pero ya había una declaración de un colaborador eficaz para la segunda moción de vacancia. Ok, eso, de acuerdo. Ya. Ok, ya. Entonces usted dice que defendió al pueblo sacando entonces a la policía. No, ¿Cómo defendió la al policía pueblo? tiene su propio actuar y ellos tienen su sistema de poder hacer, digamos, su trabajo. Ya, pero de antes de, llegar a acuerdo. entonces antes de llegar a la policía, ¿cómo defendió al pueblo? Defendimos desde el Congreso. Nosotros hemos salido al frente con nuestra Constitución y con nuestro reglamento del Congreso, actuando estrictamente en la función que tiene la Constitución y que tiene el reglamento del Congreso. Ese ha sido nuestro actuar. No es que yo he venido o que nosotros hayamos llegado a confrontarlo. Simplemente hemos llegado a defender a los más de 30 millones de peruanos. ¿Cuál es la función del Y en Congreso? esa- y ¿Cuál en es la esa- función del Congreso? No era posible permitir que tengamos hospitales blancos que funcionaron, que se instalaron en Piura, en Tumbes, en el mismo San Juan de Lurigancho, acá en Lima, y que no funcionaron, y que nos costaban 3, 4, 5 millones de soles. ¿Cómo defendíamos? Vuelvo a Nosotros preguntarle, hicimos... ¿cuál es la función del Congreso? La función del Congreso es representar los intereses del pueblo, ¿no es cierto? La función del Congreso es representar, fiscalizar y hacer acciones de control. Ya, 95% de las personas, es decir, del pueblo, estaba en contra de que usted asuma la presidencia. Esa es otra cosa. No, no es otra cosa, es parte de la misma cosa. No, estamos confundiendo. Un tema de legitimidad posiblemente. Sí. Pero aquí estamos hablando de un tema de defender la constitución política y defender a los 35 millones de peruanos. Si para ser populares tengamos que hacer populismo político... No se trata de ser populares, se trata de representar los intereses del pueblo. ¿Por qué te digo? Porque cuando se dio el proceso de vacancia, ¿quiénes quisieron aprovecharse del proceso de vacancia? La izquierda. ¿Qué me pedían? Sí, la nosotros presentó Arana. te vamos a apoyar si es que tú convocas a una asamblea constituyente. ¿Acaso tú hubieras querido de que yo, para mantenerme en el poder, convoque una asamblea constituyente en ese momento? No, teníamos que ser, en principio, defensores de lo que significa la constitución política. Y eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho otra cosa. Cuando yo he visto que había un problema, que estaba desbordado, efectivamente... No había un problema, habían 2 personas muertas después de 2 No, manifestaciones. no. Ahora vamos a ir entrando poco a poco a cada uno porque tenemos 1 hora, pero no era un problema, habían 2 personas muertas a raíz de un accionar policial que su premier respaldó en un video junto a su problema ministro del que Interior. había sido originado por el sistema que vivimos. ¿Cuál es el sistema que vivimos? Que hay ONGs, que hay financiamiento de afuera, que hay un sistema que se está implementado en el país y que el día de hoy está al desborde. Porque si tú ves la secuencia de 20 años hacia adelante que ha pasado en el país, ¿qué es lo que ha pasado? Las ONGs ¿Qué no tiene que hacen ver? que se llene la Sí, Plaza San Martín, ¿qué? que 3 millones de personas, según encuesta de Ipsos, participen en las protestas y que 73% del país esté a favor de Mira, las protestas. los famosos Si no, enjambres- Señor, discúlpeme, Sí. pero entonces todo esto se manejaría en función de las ONGs. Pero lo que pasa es que tenemos que ir a la realidad. Eso es Los un famosos delirio, eso es un enjambres. delirio. A ver, ¿cuál Los es el famosos enjambre? enjambres. Eso es un delirio. Que A son ver, los que han sucedido. Perdóneme, pero eso es un delirio. Ya, bueno, yo respeto tu concepto, pero no lo comparto. Ok. Porque yo soy más realista, porque yo he vivido, digamos, de adentro las cosas que estaban sucediendo. Tengo una Y pregunta, como- si ¿sí? pudiera hacérsela a usted. Hace un ratito usted estaba hablando acerca de cómo se estaba quizá tomando un poco ventaja de lo que es la vacancia o de defender al pueblo. ¿Cómo considera usted defender al pueblo y no tomar, no sé, ventaja de la vacancia
cuando se contactaba o intentaba contactarse quizá con generales de las Fuerzas Armadas, del Ejército Conjunto, para buscar respaldo ante la vacancia? Bueno, eso fue falso. Eso fue falso, eso de que yo llamaba a los generales para que me respalden, eso fue totalmente falso. Y eso nosotros lo salimos a increpar, que fue en la primera vacancia, que se trató de inventar una dicotomía que nunca existió. Yo, al contrario, sí tuve una comunicación y podría contarla con el edecán de la Marina, que me puso en contacto con el comandante general de la Marina y que me preguntó qué es lo que estaba sucediendo. Cuando se hace la primera denuncia de las irregularidades de Vizcarra, que la presenta el presidente de la Comisión de Fiscalización O sea, del la Congreso. gente de la Marina lo llamó antes de que se diera la vacancia. No. Ya lo estaba Hay en dos- comunicación con usted. Hay dos cosas diferentes, la primera vacancia y la segunda vacancia. Sí. La primera vacancia fue cuando se sacó la dicotomía de que Manuel Merino llamando a los cuarteles, lo sacó IDL. Y eso fue un invento, porque yo nunca cogí el teléfono para llamar al comandante general y decirle, yo voy a dar un golpe de Estado y quiero que me respaldes. Eso era una locura, pues que eso ¿Quién haya hace eso, sucedido. no? ¿Quién puede hacer ¿Quién eso? se le podría ocurrir? Pero sin embargo eso sacaron. Y empezaron a Que así propagar. no se hacen las cosas, ¿no? No, Pero y bueno, empezaron, en fin. empezaron a propagar. En ese momento, mira, y es bueno compartirlo con ustedes, solamente yo saliendo a defender a los 30 millones de peruanos en el Parlamento Nacional, donde no teníamos periodismo, donde estábamos dedicados exclusivamente arriesgando la vida de los propios parlamentarios que asistían de manera presencial, porque no eran los 130. Nosotros establecimos la oportunidad de que el Congreso sesione de manera virtual. Que hoy día se está abusando de la virtualidad, sí es cierto también, se está abusando de la virtualidad, pero en ese momento el Congreso no tenía instrumentos para poder sesionar. Ay, pobrecito el Ya. Congreso. Mire, una pregunta. El 13%, según ese estudio de Ipsos, participó de las marchas. El 13% del Perú, de los peruanos, participó de las marchas y otro 73% no participó de las marchas, pero estaba de acuerdo con las marchas. O sea, ahí estoy sumando 83%. Imaginemos que Ipsos exagera. Que Y sea el 90. Que sea el 90. Que sea el 60. Ya, pues, no, que sea el ya, 60. ya. El 60% de los peruanos estaba en contra de que usted asumiera Ya, la está presidencia. bien. Entonces, ¿en qué sentido los estaba usted defendiendo? Porque ojo que además Es hay que una, la- es que una, la- una Si eso no quería pregunta... ser defendido por usted. Hay Ya. una pregunta aparte que es específicamente, ¿está de acuerdo que Manuel Merino asuma la presidencia? 95% en contra. Ya, ¿y por qué no estaban de acuerdo? No lo sé. No, yo te pregunto, a ver. ¿Qué importa? Pero Porque, no estaban de porque si acuerdo. tú sabías que no estaban de acuerdo, la pregunta era por qué preguntaban y por qué no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Import- ¿Porque o sea, Merino no era profesional? O sea, ¿Cuál es su significa hipótesis? que- ¿Cuál es significa su que- hipótesis? significa No, que a usted, ver. significa que usted funda su legitimidad en qué opinan las personas más allá de lo que opinan. Exactamente, tú acabas de decir, la legitimidad no se funda en lo que la gente opina, No. sino en lo que tienes que hacer constitucionalmente. Ah, mire usted. En lo que tienes que hacer Entonces la constitucionalmente. democracia no significa responder a los intereses del pueblo. Es que- usted llega al a ver, Congreso yo y te- hace lo que yo le te- da la gana. Yo te hago una pregunta. Tú sales electo con el 10%, porque a las finales con 40 partidos va a ser así. Entonces, ¿no es legítimo que ese presidente asuma? ¿Por No qué va a ser salió así, con el 10%? no va a ser así. Y en segunda vuelta nadie sale con 10%. Ah, pero en segunda vuelta, porque tienes entre el hambre y la necesidad, para, eso algo está el tienes que sistema, escoger. para eso está el sistema, ¿no? Entonces, por eso te digo, entonces, en este caso particular, porque creo que hay que tomar el caso particular, Acción Popular, y yo me sueno el pecho decir, es el partido político que en los momentos más difíciles que atraviesa el país ha salido a defender a los 30 millones de peruanos. Pero, y a ver, Lo ahora hemos sí, hecho. a ver. defender a los 30 millones de peruanos, así de es. los cuales el 95% no quería ser defendido por Acción Popular. Y ahora, esa misma encuesta, hazla. A ver si ese 95% o ese 90% está pensando igual. Hoy tenemos un casi 98% ¿Y qué más que da? está pensando igual. ¿Que está pensando igual? ¿Y qué más? Es- No, y es además, otro concepto, y además porque- ¿qué más da? La legitimidad es del momento. Usted asumió y la gente le dijo, no, usted tiene que responder como político y como congresista tenía electo que- por el pueblo yo tenía- a lo que el pueblo yo tenía- decide. así es, y pero la yo te- gente le dijo no en las encuestas, le dijo no en la calle, le dijo no en las redes, le dijo no en todos los espacios en los que se les podía decir no. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Renunciar. No es así. tomar el O puesto, sea, simplemente. yo te pregunto... y- Renunciar y- a las 2 horas y convocar elecciones. O convocar a que ascienda a alguien que sí tenía la vuelvo a legitimidad. repetir lo que por desconocimiento de repente lo está diciendo. Nosotros hemos llegado y hemos convocado elecciones. Ya no había más que adelantar. Eran 8 meses donde... Renunciar y hacer que asuma una persona que sí tenía legitimidad. Esa era irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la Pero si al final Constitución... eso fue lo que pasó. La Constitución... Ah, sí, pero pusimos a quién. ¿Qué más da? A lo Fue que- alguien a lo que que ellos tenía quisieron. legitimidad. Pero ¿por qué no tener...? O sea, si tú Porque eres... la tenía, No, simplemente no, la no, tenía. No, estamos O equivocados. también es obra de los enjambres, Sagasti. Lo que pasa es que cuando los medios de comunicación que nos atacaban a nosotros sistemáticamente 8, 9 horas,
a través de todas las redes sociales. Los medios de comunicación estaban preocupados por la integridad de los cajeros automáticos Oye, en la calle ¿qué y me de vas los a decir? adoquines de la ¿Qué pista. me vas a decir Canal 9, Canal 4, Canal 2? Pero a ver. ¿Qué me vas a decir de ¿Qué RPP? tenía que hacer ¿Qué un me vas a decir medio, de Canal ¿qué N? tenía que hacer un medio de comunicación si Ah, había porque- 3 millones de personas porque habían- protestando en las calles? porque No habían- cubrirlo. no, porque habían tenía interés- que no. cegarlo, No. taparlo, porque esa es la declaración de Renzo Macei que se le pidió que haga cuando era Al contrario. trabajador de TV Perú. ¿Qué cosa es lo que hizo Renzo Macei Macei? dice que cuando él ¿Qué? trabajaba en TV Ya. Perú le pidieron que no se cubra las marchas. ¿Eso es lo que había que hacer? Totalmente falso. ¿Eso es lo que había que hacer? Totalmente Entonces falso. le pregunto, porque la ¿eso es lo investigación- que había que hacer? No, Entonces, en ningún momento. Al entonces- contrario, lo que nosotros tenemos que ser sinceros y no tenemos que seguir engañando a la ciudadanía es decir la verdad. Lo que sucedió en ese momento es cierto. Y nosotros pusimos un paso al costado por 3 cosas fundamentales. Porque Primero, dos personas murieron. No. Por las circunstancias los obligaron. Primero Si no porque- hubiera muerto Inti Sotelo No, y Brian Pintado, usted no hubiera renunciado. No, porque si fuera por No, muertos y además se usted renuncia- renunció después que A renunciaron ver, sus ministros. Si fuera que por muertos se renuncia, ¿por qué no renunció el señor Martín Vizcarra cuando hubo los 18 muertos Usted de la re- discoteca usted re- de Restobar? Vizcarra responderá. ¿Por qué no Vizcarra renunció responderá. el señor Sagasti Sagasti cuando hubieron los 8 responderá. muertos? Ya le responderá por la ley Bagua, ya no agraria? puede, y Pero Humala Vizcarra y responderá por Sagasti Conga, responderán por sus propias sus, gestiones. Pero yo sus pregunto, crímenes ¿qué- responderán. No. Pero Yo pregunto, usted está ¿qué acá valor- sentado con nosotros qué y usted valor- ahora tiene que sí? responder por los 2 No, muertos está de bien. su gobierno. Es que no ha sido, o sea, yo te digo, si por señor eso Merino. fuera el presidente de la República tiene que renunciar, entonces no tendríamos presidente de la República. Hay que leer un poco Porque lo que No, Porque además lo usted no normal es que renunció muera por los muertos, usted No. renunció porque le renunció el Porque gabinete, yo no- porque el porque gabinete no. se dio cuenta antes de No, usted no. que lo que usted Tampoco. estaba haciendo era insostenible e ilegítimo. Tampoco es así. Yo renuncié primero porque hubo un ataque sistemático contra mi familia, de amenazas de muerte. Segundo, porque yo no podía permitir que ni la señora Keiko ni el señor Acuña pretendan vacarme ahora porque estaban simplemente arrimados sobre la posición que había puesto la oposición supuestamente. Pero Keiko y Acuña de lo no lo- que no los- hace no- 20 años nos venían gobernando y que era un sistema diferente, que no tenían acceso, que era de un partido político que ya había tenido 3 periodos de gobierno y que sabía qué hacer en momentos de crisis como el que estábamos viviendo. No sabía qué Quieran- hacer, quieran porque o no. lo que usted hizo en ese periodo, entre comillas, de crisis que ustedes mismos generaron, fue sacar a la policía para que le dispare balines a la gente y deje 40 heridos graves, 200 heridos en total y 2 personas muertas. Si eso es saber qué hacer, entonces no sabían qué hacer. Bueno, lamentablemente la ignorancia es así. Señor El Merino. que el día de hoy puede decir de que el presidente de la República saca a la policía para que mate gente, Ah, usted no sabía qué estaba pasando en la calle. es que no puede ser No tenía así. la más mínima Lo idea. que pasa es que estos jóvenes los utilizaron ¿Quién? y fueron su ¿Quién- cabeza de quién- quién turno. los utilizó? Raúl ¿Quiénes tiene, fueron? Raúl Los que tiene el estaban registro de dentro del visitas sistema. de la Porque policía. sí, es que lo que pasa es que a mí, Es que- perdóname un segundito, pero es que a mí sí me irrita un poco este discurso de que la Ya. gente movilizada está manipulada. ¿Por quién? ¿Quién los manipula? Soros está A ver, repartiendo a cheques ver. en la esquina, o sea, ¿de dónde? Posiblemente. Habría que averiguar. Si Ya. si la fiscal de la Nación hubiese hecho una buena investigación, hoy día la historia fuera otra. A ver, yo pregunto, ¿dónde Eso- están los 41 desaparecidos Eso es un delirio, que perdón. decían en ese momento que Eso era estaban mentira. desaparecidos? Eso era mentira. ¿Dónde Señor están? Merino. Eso era mentira. Era mentira. ¿Dónde Ya. aparecieron? Eso Aparecieron era por mentira. el Cusco Todo lo 4, demás. aparecieron por Cajamarca Ya, 5, eso era aparecieron por mentira. el equipo Eso era 4. mentira. ¿Y ¿Qué dónde más? estaban? O ¿Pero sea, hay 2 personas muertas o no hay 2 personas muertas? Claro que sí. ¿Hubo 200 heridos o no Y- hubo y 200 heridos? lamentamos. ¿Hubo más de 40 heridos No, graves o no hubo más de 40 heridos Hubieron graves? policías heridos. Señor Hubieron Merino. policías que de repente el día de hoy están en sus casas echados que no pueden hacer nada porque han quedado Sí, mutilados. por ejemplo. Es así, o sea, sí. ¿Tiene el nombre de ya, algunos policías heridos gravemente que están postrados en su cama por culpa de los malvados Pero manifestantes habría que manipulados averiguar. por A Soros? usted le Habría gusta que averiguar. investigar. Hay Habría hacer que una investigación. averiguar. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Bueno, ¿Qué es lo que bueno. sucedió en ese La momento? misma- Usted ha venido a contarnos la verdad, pero todavía No. habría que La averiguar. misma Oficina de Integridad del Ministerio del Interior ha hecho un informe larguísimo en el que explica Ya. que ni siquiera que no había planes claros de operación para la policía, que los policías no tenían, que no encontraron armas hechizas Ya. entre los manifestantes. Entonces, Y ¿eso ahí no se además, investigó? mira, Raúl nos está poniendo, eso es, lo ha buscado nuestra producción, registro de visitas del despacho presidencial correspondiente a los días 9 al 15 Ya. de noviembre del 2020. Registro de visitas 11 de noviembre del 2020. Contraalmirante Nelson Montenegro Pacheco, director Ya. de inteligencia de la Marina. General Ay. PNP Alejandro Lama Almonte, subcomandante general de la PNP. Ya, ¿y General qué- PNP. qué significa eso? ¿Qué hablaba con ellos? Cómo que rico estaba el lonche. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, bueno, Yo entonces sí como sabía presidente- qué es lo que No, estaba no, no, pasando. no. A ver, No, digamos, no a ver, tenía yo- conocimiento de cómo se estaba ejerciendo la represión en la calle. A ver, Porque vayamos- yo sí la tuve. vayamos Yo estuve primero- en la calle. ¿Está bien? Cubriendo. Nos- corriéndole a los Si has balines estado- junto a otros si periodistas has que le estado en un metieron medio- balines en la si has espalda. estado en un medio, posiblemente has estado en las calles. Y posiblemente no solamente has visto un lado, tienes que haber visto los dos lados.
Y si no quería conozco ver el otro- perfectamente ¿Cuál lo es que el pasó. otro lado que nadie ha visto? ¿Cuál es el lado Esa que gente usted ha visto y que nadie esa más gente vio? siniestra que no la quiso investigar. A ver, ¿por qué, por ejemplo, no ¿Qué decimos... gente siniestra? A ver, ¿por qué, por ejemplo, no decimos el señor Jorge Muñoz? Las cámaras filmadoras para saber quién mató a esos ¿Cómo jóvenes. que no se dijo? Se dijo muchísimo. Las cámaras estaban apagadas. Después, para que sepan ustedes, después la propia municipalidad sacó un informe donde hacía responsable al señor alcalde de Lima. Señor Merino, Metropolitana. usted está diciendo que había un francotirador disparando desde algún lado que No lo miles sé. de personas No no lo- lo vieron, no que lo ahora sé. nadie sabe No quién lo sé, fue, pero- y que pero- como se apagaron las cámaras, pero, Almar- están echándole la culpa a usted pero de algo al- que no hizo. no, ¿Esa no, es su no. teoría? ¿Ese es el Es que delirio? yo lamento la teoría de la cual tú quieres imponer diciendo que porque murieron dos personas la culpa del presidente de la República. No, sí es su culpa. Muñoz no era del Es su mismo responsabilidad partido, usted, política. además. Es su Entonces- responsabilidad Muñoz política. no era de Acción Entonces, Popular. si fuera así, ¿qué del gobierno tuviéramos del país? Porque en cada gobierno ha habido muertos. Sí, y es responsabilidad política de cada presidente. y- Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que entre la marcha del 12 y la marcha del 14 está este video de su premier a quien usted nombró felicitando a la policía por la represión del 12. Y después salieron el 14 y mataron dos personas. Mira, vamos, esa es una diferencia. Vamos en ¿Cada principio. presidente es responsable político de sus muertos? Sí, vamos en pero esa prin- es una gran diferencia. Vamos en principio. La marcha del 12, Vamos a poner el video. el responsable del control de la Policía Nacional fue el ministro Vizcarra. No ha sido el que pasó a ser ministro, su no ha sido ministro. el ministro de Merino. Que pasó a ser su ¿Cómo, ministro. ¿Cómo no? Usted Ahí fue está presidente Antero ¿desde Flores qué día? Arauz. ¿Qué día asumió usted la presidencia? Nosotros el ¿No día fue? 10. Escuchar un ratito el video. El día 10. Ya, ahí y, está, y ahí esto- está. y la marcha fue Ya. el 12. Ahí está. Ah, claro, pues. Y el Ahí- 12 usted no era presidente control. entonces. Páusalo. Volvemos. Podemos escuchar lo que dice Antero Flores Arauz. A Esto ver. es, después de la marcha del 12, que también estuve presente, vi la represión del 12, fue una represión brutal, ese día no murió nadie, salió Antero Flores Arauz, el premier nombrado por usted, y dijo esto que tiene acá. Ya. Entonces, Páusalo. Volvemos. Silencio. a ver, concéntrate. Bueno, ahí llega. Pero la cosa es que después de ese video que vamos a poner ahorita, el 14 salió la policía y mató a dos personas. Ahora vamos a poner. Ahora Ahí yo, está, ahí yo- está. Sí, ahí está. Felicitaciones del ministro del Interior. Sí, de esta reunión. He querido acompañarlo para expresarle nuestra gratitud. Nuestra gratitud. Ustedes ponen el pecho, lo ponen diariamente. Y lamentablemente muchas veces incomprendidos. Y no se comprende que al igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor. Y les agradezco que siempre procedan en cumplimiento de los derechos humanos y de los protocolos. Muy bien. ¿Lo conoce ese señor? evitando Claro que sí. ¿Lo conoce ese señor? Claro, sí, ha sido mi ¿Se presidente. lo nombró? Ha sido mi presidente del Consejo de Ya. Ministros. ¿Ese señor representaba entonces la política operativa de su gobierno como presidente del Consejo de Ministros? El presidente del Consejo de Ministros y ese señor del que usted me está hablando ha sido ministro de Defensa, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido congresista de la República, ha sido de la Asamblea Constituyente. Y consecuentemente es una persona honesta, decente, que estaba al frente de, en ese momento, enfrentar, digamos, la defensa irrestricta a los 30 millones de peruanos en un momento difícil que atravesaba el Los país. 30 millones de peruanos estaban en contra de que usted sea presidente, señor Merino. Nos hemos defendido. Nosotros no podemos poner mi posición en ver qué cosa hago porque están en contra. ¿Acaso? Sí, usted es político, representa al pueblo. Usted tiene que ver lo que el pueblo opina y tratar de, dentro de esos cánones, actuar. Usted no recibe un cheque en blanco cuando se vuelve parlamentario, cuando se vuelve presidente. Tiene que hacerle caso al pueblo. Lamentablemente, cuando tú tienes que actuar como autoridad, tienes que actuar de acuerdo a la Constitución política. Y eso no significa de que los hechos y los acontecimientos de las personas, de estas dos personas muertas, haya alguna El responsabilidad primer política. artículo de la parte Constitución del dice que la del propio presidente de la responsabilidad. República. El primer ¿Por artículo qué? de la Constitución Porque dice que la responsa- responsabilidad del Estado es proteger la vida. Exactamente. Y Y, usted la mató a dos responsabilidad personas. política del ministro del Interior en ese momento renunció cuando vieron los dos muertos. La forma como vieron los dos muertos, eso hay una investigación de 2 años. Que la fiscal de la Nación no tuvo los instrumentos o no quiso A ver, buscar. usted no vio, en algún punto tiene que haber usted visto las imágenes, tiene que haber visto a los policías disparando los perdigones, las balas de goma o los mismos lacrimógenos de la cintura para arriba de los manifestantes, lo cual está en contra de cualquier político o protocolo adecuado para las manifestaciones. Tiene que haber visto que la protesta estaba desbordada, tiene que haber visto a la policía. O se lo tienen que actuando. haber contado En los ese generales de la punto, policía. Usted no agarró su teléfono y dijo, llamó al ministro del Interior y le preguntó, ¿qué estás haciendo? No. ¿Por No, qué? no se enteraba. No. Usted un le ratito. dijo, usted reprima. Un Ya ve ratito. usted qué hace, le Un dijo ratito. Gastón. Yo al único que llamé fue al ministro Gentiles, que era el ministro Vizcarra, para decirle que tenga cuidado porque ya la represión del día jueves, quien presentó el plan operativo fue el ministro Vizcarra, porque no teníamos ministro del Interior. El ministro del Interior recién asume el día 13.
no el día 12, sino el día 13. Los muertos son del 14, ¿no es cierto? No, los muertos son del 14. Ya. Sí. Entonces, en ese punto usted no dijo, oigan, no deberían dispararle las lacrimógenas, los cartuchos de lacrimógena en la cara a la nosotros gente. hemos estado Digo, en una no, ya el reunión. 12 había habido suficiente No, muestra. nosotros hemos estado en una reunión el día sábado, en razón de que habían marchas que se desbordaban y que habían ataques digamos, a la propiedad privada, a la propiedad pública. Habían enfrentamientos que estaban direccionados de determinadas personas que eran de una u otra manera solventadas por alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede llevar... Yo hubiera querido que me paguen Es que- mi cheque, es porque que- nunca me dieron mi cheque a mí. Ah, bueno, no sé, pero En no esta- sé si ustedes no han A ver, escuchado Raúl a un tiene un revoltoso dato. que En gritaba, este decía que pantallazo del- muere uno y Merino renuncia. En este ¿No pantallazo escucharon del eso? gobierno dice que Murieron asumió dos. el 12 No. de noviembre. Gastón Rodríguez Limo asume ¿No? el 12, el cargo de ministro del Interior el 12. día 12. Ya, el Ya. día 12. ¿El 12 No no fue fue el la 13. primera gran O sea, manifestación? 4 de la tarde antes de la Antes de la Ah, manifestación. bueno, pues, pero no puedes echarle la culpa tú, del plan operativo de la policía, de un ministro que está recién juramentando, como que sale del juramentar y se va a dirigir la Pero el marcha. plan operativo de la policía no decía disparen perdigones de Ah, plomo. pues habría que preguntarle a Gentiles. Gentiles estuvo el día 12 a cargo, porque el ministro no puede dejar el cargo Hasta así y las haya 4 de la renunciado. tarde. Claro, mientras no, el cargo lo entrega el día viernes. Señor, Él usted, juramenta a ver, el día señor, jueves. O sea, usted en vio- ese usted- punto no había ministro entonces. ¿Usted se No, no enteró, había- usted se enteró de lo no que había- pasó en la manifestación del 12? ¿Se enteró? Claro que sí, por eso ¿Y que qué por pasó eso- para el 14? ¿Por qué el 13 tenemos a su Ah. representante operativo felicitándolo del 12? Porque ¿Usted lo mandó? ¿Usted porque- conversó con porque él? Lo primero, él como presidente del Consejo de Ministros tenía la obligación de ir a ver qué era lo que había sucedido, de ir a los hospitales a visitar a los heridos. Ya, ahí ver no qué es lo vemos que está- en ningún hospital. Ahí lo que está es felicitando y agradeciendo. Porque ha sacado solamente lo que él va y le dice al ministro del Interior. ¿Y por qué no le sacas cuando va al hospital a visitar a los heridos? Porque ahí lo Porque tenemos no es felicitando y conveniencia. agradeciendo. Porque no es conveniencia, porque en ese momento todo estaba direccionado contra el gobierno de Manuel Merino, porque no era del sistema, de la gente que lamentablemente el día de hoy ha destruido el país. ¿Quiénes son esos? Direccionar es mostrar la imagen de su ministro diciendo lo que su ministro dijo. Es que lo que a la Citar policía- las palabras textuales del ministro. ¿Por qué creen ustedes que al día de hoy la policía se ha debilitado? ¿Por qué creen que se ha debilitado? ¿Me ¿Por qué podrías no lo decir tú? dejan disparar balines de plomo? No, porque le quitas el derecho que corresponde para poder hacer su trabajo profesional. ¿Cuál es de ese poder trabajo darle- que tendría hacer que haber hecho A ahí mí en nadie me va a integridad y decir que cuidado. yo defiendo que la policía no pueda tener armas, porque acá en esta misma mesa yo he dicho que tiene que la policía que poder dispararle a un delincuente en flagrancia y a mí me han dicho de todo por eso. Y lo he defendido. Pero no puede- la pero- policía no puede dispararle balines a una sea, persona hasta matarlo en una no manifestación puedes ver. que además era una manifestación Sí, pero que no- usted se acaba de inventar que estaba atentando contra instituciones públicas. ¿Cómo que se está Se acaba de inventando? inventar. Yo he estado ahí. O sea que no O ha sea, habido- ¿contra qué? no- ¿Contra qué? No ha ¿Contra habido qué? ningún daño Yo he estado a ahí. la propiedad privada. Yo he estado ahí. No ha habido ningún daño a la propiedad Yo he estado privada. ahí. No ha habido ningún daño Yo a he la estado propiedad O sea, me ahí. está diciendo, Un par de cajeros, me está diciendo que porque, no sé, Un par de cajeros, sí. porque rompieron un vidrio en la estación Lampa, había que matarlos. Nadie está diciendo que había que matarlo. Tú estás poniendo palabras en mi boca que no las he dicho. No, le estoy La preguntando. vida hay que cuidarla. Ya. Así sea de un delincuente. La vida hay que cuidarla. No la cuidaron muy bien entonces en esos Bueno, días. es que ¿Y de quién es lamentablemente esa responsabilidad? la Policía Nacional. Usted Y no la- tenía ninguna Señor, responsabilidad. Usted no es el comandante general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La responsabilidad política, No fue usted la comandante responsabilidad en jefe. política la tiene el ministro del sector. La ¿Y quién responsabilidad nombró al política. ministro? Eso, es que esa es otra cosa. Si No es otra cosa, señor No, Merino. No se lave las manos. Ya está acá sentado. Disculpa. Asuma su responsabilidad. Disculpa que tenga que decirles, lamentablemente ustedes quieren llevar el tema a un tema que es totalmente inconstitucional, que es totalmente ilegal. Que yo venga y que yo reconozca que sí, yo tuve la culpa que los mataron. Dame el favor. Pero no. ¿Usted quiere que Señor le Merino, preguntemos? ¿Usted quiere solamente que una Yo preguntemos, señor pregunto, a Merino? ver. Una aclaración rapidito acá. Señor ver. Merino, usted ahorita está diciendo que se ha referido a los ministros, el ministro de Vizcarra, el ministro que yo acabo de llamar, estuvo mediodía y recién sucedieron las protestas y todo ello. Entonces está diciendo que usted no estaba preparado como comandante en jefe, como presidente, para poder afrontar estas protestas. Y yo estoy seguro que todo el mundo en Congreso sabía que iban a haber protestas. Entonces, usted está también al mismo tiempo reconociendo que no estaba listo para ser presidente, que no estaba listo para tomar esa banda presidencial con todas las responsabilidades que ello conllevaba. Proteger la vida de los protestantes, proteger el espacio público, los espacios privados. Usted está admitiendo que no tenía control sobre los ministros, que No no estoy sabía los admitiendo planes eso. que se estaban dando, que no tenía ni siquiera idea de cómo lidiar con todo ello. ¿Por qué aceptó la banda presidencial si es que no estaba preparado ni siquiera para tomar responsabilidad
por las cosas que ocurrieron en su gobierno. Porque lamentablemente hubieron muertos que hubiera dicho que no, que influenciados, manipulados, que estaban rompiendo veredas. Pero igual sucedieron en su gobierno. Igual usted era el representante Que le confieso, del yo Perú. esperaba argumentos aquí, pero en ninguno de mis escenarios se configuraba que usted me diga que usted no sabía, que usted no es responsable, que el ministro tiene la culpa, que los policías y que usted estaba en Palacio tranquilito sin saber qué pasaba. Está Ese citando que no argumento estaba listo. A ver. No es estaba listo. sorprendente. A ver, No estaba listo. Es sorprendente. Aquí no pongamos palabras en la boca que no he dicho. En principio, nosotros hemos tenido la responsabilidad constitucional. La asunción presidencial no es porque yo digo yo quiero ser presidente. No había vicepresidentes y le correspondía al presidente del Congreso. Yo era presidente del Congreso, en primer lugar. Las situaciones que ocurrieron posterior, las movilizaciones que se dieron, las instrumentaron de la mejor forma. Los que no querían que haya una corrección del Estado como de un sistema que viene hace más de 20 años. Ahí Señor, está. si usted Ahí están las realmente- consecuencias. si usted El día de hoy, las consecuencias que vivimos del gobierno de la DINA es consecuencia de eso. Si usted Así no lo realmente queramos- quisiera no lo hacer queramos lo que el reconocer. pueblo le decía, llegaba a Palacio, firmaba su carta de renuncia, decía pongan Congreso a alguien que tenga legitimidad. Señor Merino, Era bien sencillo. O sea, Nos ahorrábamos muchos heridos y dos muertos. Lo que tú dices sencillo es irresponsabilidad institucional y, en este caso... ¿Es de la acaso más Constitución responsable política? dispararle a la gente No, es que haya 200 es que- heridos, 40 es que graves y estamos- 2 muertos? ¿Eso es más responsable? Estamos equivocados en la concepción que estamos teniendo. Porque con esa concepción vuelvo a repetir. O sea, que el señor Sagasti, cuando hubieron los 8 muertos en la ley agraria... Sagasti responderá por los crímenes de su Ah, gobierno. pero sí, pues Sagasti responderá, pero entonces ¿por qué no nos movilizamos ahí a sacar los Sagasti? ¿Qué pasó? No lo sé. O sea, acá sí blanco y acá sí negro. Nadie se movilizó por los muertos, se movilizaron para sacarlo usted y ahí fue que ocurrieron los muertos. Vuelvo a repetir. Solo para decirle, vuelvo a repetir, solo para vuelvo- aclararle la sucesión vuelvo de a- hechos. Vuelvo a repetir, en esa secuencia lo que tú me dices. O sea, Sagasti es responsable de los 8 muertos. Cada presidente es responsable de los muertos de su Lo- gobierno, y- pero la y en su- diferencia, en su caso la fue- diferencia se la acabamos en su de caso mostrar. fue peor. Hay un video de En su su caso fue ministro, peor. hay un video de su ministro Es que felicitando y agradeciendo la represión que al día siguiente se convirtió en muertos. No, porque lo que pasa es que si el ministro del sector no respalda a sus policías en su actuar correcto... Es un actuar correcto, entonces dispararle a la gente va líneas. Las muertes que han Hasta- habido se han investigado. Se han investigado y no han encontrado responsable de la policía. Las ¿Y muertes quién fue fueron responsable entonces? ¿De responsabilidad de dónde la cayeron policía. esos muertos? ¿Los sembraron? Porque la investigación que hizo la fiscal no fue la correcta. La fiscal, en lugar de estar en un momento de confinamiento, de hacer que se detenga a esas personas que iban con piedras, que iban con palos. Pero que estas iban- personas, o sea, Inti y Brian no murieron por en la- impactos de piedras ni de palos, ¿eh? No lo sé. No, sí, No, sí sí lo lo sabe. en la investigación... Ellos han muerto con perdigones de plomo. Raúl Ya, tiene la ok, investigación. y esos los perdigones de plomo... no los usa la policía porque son los escopetines hechizos. Nunca encontraron la policía ¿Y escopetines dónde hechizos. están los escopetines En la hechizos? investigación no sé, pues, salió la que investigación- a ningún manifestante le incautaron los perdigones de plomo. Está ni las bien, pues canicas. entonces fue que nadie lo vio. Pero en el No, informe... sí lo vimos, yo No, lo porque vi, yo escondieron- estaba en Piérola con Lampa y vi Entonces, como tú la has debido- policía le disparaba a Tú has balines debido a los ser- Tú has manifestantes. debido ser testigo y acercarte como persona responsable a la sí. investigación que estaba Por haciendo el Ministerio del supuesto, Interior. claro, es mi culpa entonces. Pero claro, pues. Es mi culpa. O sea, si tú es lo has mi visto... culpa, usted no sabía nada si y tú lo has yo visto, tengo la culpa, si tú claro, señalas por que tú has supuesto. visto a un Ese policía es el delirio. con un escopetín... Ese es el delirio. Entonces, tienes que buscar la investigación. Claro. La investigación que la policía hizo que el Ministerio Público Por hizo, supuesto. lamentablemente fue sesgada. Porque hablaban de 41 desaparecidos y vuelvo a decir, es esos mentira. 41 desaparecidos los dieron con lista, con nombre y con DNI. Es mentira. Entonces, esos, ¿por qué no lo fueron y los llamaron a que declaren a ver si efectivamente habían marchado, Porque habían era hecho mentira, daño pero los la muertos propiedad son privada reales, y a la y los propiedad heridos pública también. y posiblemente habían retornado a su lugar de origen? Porque si se hacía esa investigación era otra cosa. La fiscal de la Nación estaba en el aeropuerto esperando a Merino que se fugaba. Yo tengo una pregunta un poco, ¿no? Solamente para tener claro cuál es su concepción de cómo se debe manejar la presidencia. Usted nombra al ministro del Interior, el ministro del Interior es el responsable presidente del político. Consejo de Ministros. Ya, y el presidente del Consejo de Ministros le entrega a usted su propuesta de quiénes deben ser los ministros de ¿Ah, sí? cada sector y usted los nombra. No se nombra. ¿No es cierto? Ok. Entonces, cuando hay ese ministro del Interior es el responsable por los actos de la Policía Nacional. Político. No, la Policía Nacional es responsable de sus actos y la responsabilidad Entonces política el ministro la tiene está ahí el ministro. jugando La Ya. responsabilidad jugando política. yaces en el La espacio. responsabilidad política. Ok, No, jugando la ya, responsabilidad ¿Cuál es política, la responsabilidad. política? Usted nos ha dicho hace unos minutos que usted asumió su responsabilidad política al tomar la banda presidencial, asumir la presidencia, porque esa era su responsabilidad política, defender a los 30 millones de Así es. peruanos. En el momento en el que la policía empieza a dispararle lacrimógenas en el cuerpo, no solamente a los manifestantes, sino también a los periodistas y en general a las personas que estuvieron allí,
en el momento en el que la policía empieza a actuar fuera de protocolo, en el momento en el que la policía empieza a hacer Pero eso uso lo dices excesivo, tú. pregunta, en el momento en que la policía empieza a hacer uso excesivo de la fuerza, en ese momento, digamos que no hay una responsabilidad del comandante general de la policía, que luego se convierta en responsabilidad política del ministro del Interior, del presidente del Consejo de Ministros y también del presidente de la las República. investigaciones tienen que determinar eso. ¿Pueden ponerme Es la así. declaración del general Lam, Es así, por favor? todo lo que tú has ¿Pueden relatado ponerla en es pantalla? correcto. Pero eso se tiene que investigar. O sea, no, tú no puedes echarle responsabilidad. Jorge digamos, Lam declaró pero- en la investigación ante ¿Ya? la Fiscalía que Flores Arauz les dijo que tanto él, o sea, Flores Arauz, como el presidente Merino, estaban con la policía, que no se les ¿Ah, baje bien? la moral por los ataques que venía sufriendo la PNP por la prensa, Así es. porque nosotros sabemos que están actuando correctamente. ¿Estaban actuando correctamente? Ellos tienen que haber actuado correctamente. ¿Tienen que o estaban actuando han actuado correctamente? correctamente? Han matado a dos personas. Han actuado correctamente. Hay Y un si han habido video dos muertos, en se ha el que- investigado y los muertos no son Hay un video responsabilidad de la en el que policía. Sí, son incitando a responsabilidad de la disparar al Bueno, cuerpo. ¿dónde está esa investigación? Que no la conozco. Yo he estado ahí, ¿Dónde está se esa lo digo, investigación? Pero mirándole a la cara. Hay un Esos video- muertos son responsabilidad de la policía y responsabilidad política Yo suya. te vuelvo a decir. Hay un video en el si que sabemos un que la policía responsabilidad incentiva a de los otro a muertos de la dispararle al policía, cuerpo a otro y ¿quiénes fueron matarlo? los que estaban ahí? Había un comando que estaba en el frente. Y en ese comando se tenía que haber investigado los 30, 40, 50 o 100 policías. Pero la O sea, Oficina de usted Integridad manda... del Ministerio del Interior no emite un informe. ¿Sabe qué? Yo no mando. Lo que Yo pasa, no a ver, mando, lo que vuelvo pasa a es que, decir. ¿sabe qué? Al pobre policía que lo han puesto ahí, el tipo gana 2.000 soles y tiene el riesgo de llegar a su casa herido o quizás no llegar a su casa. Quien lo pone ahí es usted, Arauz, y el ministro del Vuelvo Interior. a repetir. Usted no tiene ningún derecho a poner al policía como carne de cañón, echarle la culpa hoy, 5 años después, y lavarse las manos. Perdóneme, pero esa es una defensa del Perdona, policía. Y disculpa que te vuelva a corregir. No es que lo pones de carne cañón. La policía tiene una función estrictamente de orden público. La policía tiene que actuar de manera correcta. Y la policía tiene que responder de manera correcta si es que hay algún error. que se ¿Podemos cometa. poner en pantalla ese Pero video? no ¿A usted, puede le decir- parece, ¿A usted le parece que ese disparo, solo ese disparo que vamos a ver ahorita, fue... ponlo, por favor. Quiero No, ver, no, o sea, no es- donde está disparando a la altura del cuerpo. YouTube no te... Bueno, Bueno. Pero se ve claramente que está Bueno, disparando a ahí, la altura ahí- del ahí lo cuerpo, puede ¿no? ver usted mismo. No, Ahí- pero ahí- además- o sea, No, pero ¿le esto es parece una que es una discusión- actuación correcta? Es- Esos policías están estamos, mira, defendiendo su gobierno. Disculpa que Están te ahí diga, defendiendo el gobierno de usted. Disculpa que te diga. Tú aquí quieres hacer un juzgamiento a tu parecer. Las investigaciones las tiene que hacer No, el lo Ministerio tenemos que hacer Público. acá porque las El Ministerio investigaciones no Público. llegan a nada en este país. ¿Y entonces por qué no llegan a nada? Porque no llegan a nada, porque ¿Por el qué no Poder llegan a Judicial nada? es una desgracia. Porque hay una corrupción impregnada y eso Sí, Acción Popular sin lo iba a ninguna corregir. duda. Y eso es lo que no así lo va a querían. corregir? ¿Cómo es que Acción Popular Porque va a corregir lo- qué? lo ha demostrado. O sea, han estado en el Parlamento durante cuántos años desde la época de Belaúnde y qué cosa han corregido. Oye, disculpa que te tutee. ¿Cuál fue el actuar de Valentín Paniagua cuando le tocó asumir la presidencia de la República? Presidente de Uno transición. totalmente distinto al suyo. O sea, ¿Y él- por qué de 120 parlamentarios que había en ese momento escogieron a Valentín Paniagua, que solamente eran 3 parlamentarios de Acción Popular? seguramente porque Porque era es el una persona partido honesta. que ha demostrado la decencia, la ética y la moral en el Perú, las 4 veces que ha tocado asumir. Han pasado 24 años desde Valentín Ah, Paniagua. no solo eso, para señor que veas. Merino, Y no- re- no y le Y hubiera retornamos- sido el siguiente presidente de Retornamos Acción después de Popular. 24 años y lo hicimos de la misma forma correcta como correspondía. Señor Merino, ¿a usted no le pidieron renunciar del Partido Acción Popular precisamente por estas cosas? Lo que me pidió el partido es que no ponga ningún ministro de mi partido en el nuevo gabinete que íbamos a formar. Y así lo hice. Ah, o sea, nadie le pidió de Acción Popular que renuncie, no hubieron afiliados, no hubieron Bueno, personas en el si- partido que si yo- dijeron si yo podría poner, separen de repente- al señor Merino por todas las cosas De que ha re- hecho y porque de no repente- representa los de valores re- de Acción Popular. De repente la pregunta tuya está en el marco del presidente del partido que era en ese momento, que hoy día está en el Partido Morado, que es el señor... Pero no importa dónde está ahorita, él No, cumplía pues, sus funciones es que- como presidente es que lo del que pasa- partido y como presidente del lo partido que pasa no es pidió que usted los su partidos renuncia porque políticos no han sido tenía los minados valores por de este Acción sistema. Popular. No estaba de cumpliendo. un sistema que lamentablemente hasta ahora muchos no se dan cuenta. Y que la consecuencia de eso es el debacle que tenemos. Porque tú no puedes de ninguna manera permitir que un integrante de tu partido político que tuvo 8 años y que el día de hoy está en otro partido político porque fue el partido donde siempre debió estar, ahora él tuvo la razón. No es así, o sea, aquí hay que ser sinceros y hay que responder las cosas con propiedad. Usted nos está diciendo que tenemos que ser sinceros y ha hablado de que los manifestantes Así es. murieron por armas hechizas. Es que, me claro, me exactamente. está viendo la cara, de verdad. Nos ha dicho que No sé con nos qué- ha dicho que tenemos que ser sinceros y que los manifestantes murieron por armas hechizas ¿Ya? de supuestos francotiradores que nadie sabe dónde están, que nadie los vio. Porque la Yo he visto a investigación- la policía disparándole a la gente. Porque la investigación ha sido Estuve en el sesgada. callejón con el periodista Chero que le metieron balines en la espalda. Vi a la policía disparándole por la espalda con su chaleco de periodista. Mi colega Alonso Balbuena, Bualon, le metieron una
lacrimógena en la pierna que le dejó un forado de este tamaño y estuvo meses en el salud internado. Ya, Eso es la policía. Y esa- Deje de mentir, por favor. Vuelvo a repetir, yo no he venido aquí a defender a la policía tiene que actuar y responder por sus propias Entonces Pero venía a la darse policía las estaba manos. defendiendo el gobierno de usted. Es que no, Estaba trabajando bajo su comando. defendiendo el orden público. Si usted agarraba el teléfono y decía, no le disparen al cuerpo a la gente, la policía tenía que obedecerlo. O sea que yo tenía que hacer lo que hizo el Fuerza Popular o lo que hizo Alianza por el Progreso de decir que iban a quemar el Congreso y por eso vamos a vacarlo a Manuel Merino. Usted tenía que renunciar, señor O sea, yo Merino. por eso tenía que renunciar. Y tenía que renunciar porque Yo el he renunciado 95% de las personas porque no en estaban de principio- acuerdo con que en sea principio presidente. habíamos hecho lo que debía haberse hecho, que Cuando- era defender a los 30 millones de peruanos, porque habían hospitales blancos, porque Los había 30 la- millones de Bastaba- peruanos bastaba estaban con hacer- en contra. Bastaba con Era- aceptar el derecho a la legítima protesta que tenían mira, todos los jóvenes que era estuvimos lo que en esa lo que marcha. ustedes me están diciendo era como permitir en un colegio de educación primaria o educación inicial que tengas un profesor violador y que estamos en el mes de noviembre y que hay que dejarlo que termine hasta diciembre porque no importa, porque faltan 2 meses para que acabe. ¿Qué clase de comparación sin sentido ¿Cuál es es la- esa? y ¿Cuál cuál es es el la profesor? comparación ahí? No, lo que pasa es que el sistema no puede permitir un corrupto como Cío Vizcarra, que ustedes lo han tenido Nadie sentado está aquí, defendiendo a que Vizcarra. ustedes lo han tenido sentado aquí, que se han reído con él y que le han permitido que se pasee aquí en tu programa. Ahora me quieres cuestionar a mí la legalidad de la forma que hemos actuado, la sinceridad, la decencia y la honestidad. Permítame que es lo que tenemos el día de hoy. permítame responder que es eso. la que necesitamos el día de hoy para que la Permítame política responder pueda eso. cambiar. Permítame Y es la responder que eso. tenemos que invitar a los Permítame jóvenes. responder eso. Termino, Permítame termino, responder y ahí te eso. dejo responder. Ok. Que hay que dejar y hay que implementar para que los jóvenes puedan participar de la vida política del país, porque necesitamos una renovación de la clase política. Pero si a eso nosotros nos cerramos para poder poner situaciones que nunca han existido, pues lamentablemente estamos yendo por un mal camino. Y eso hay que corregirlo. Y por eso que yo he venido al programa. Y le he pedido a Franco y le agradezco. Porque yo quería conversar Perfecto, con ustedes, sí, que son acá jóvenes, recibimos, acá que esta son mesa está jóvenes, abierta. y que yo comparto la preocupación que tienen ustedes, pero lamentablemente lo que no puedo compartir es la concepción que tienen ustedes. Permítame de quererme responder, poner antes a de que mí siga, como antes de que responsable siga, permítame de los hechos responder. de los muertos, cuando en Antes de que realidad siga- eso no existe de la forma que Antes ustedes de lo que están siga, poniendo. permítame responder. Martín Vizcarra vino a otro programa donde yo estuve, era invitado y me dijeron que tenía que hacer 3 preguntas. El programa tiene otro corte que es de entretenimiento, lo dirigía Carlos Orozco, y después de ese programa le dije que yo ya no iba a participar de ese formato. Y desde ese momento no hemos hecho entrevistas así. Bueno. Y le preguntamos Entonces, sobre sus actos. reconoces reconoces, te felicito. Igual le preguntamos sobre sus actos de corrupción, sobre sus investigaciones, le preguntamos sobre sobre los sus muertos. vacunas, le preguntamos sobre los muertos también, los muertos de la pandemia, No, etcétera. de la Yo ya desconfianza tenía regular. absolutamente claro que esa iba a ser una de las cosas que usted iba a decir y esa es mi respuesta. Podemos cerrar el tema porque acá nadie ha defendido a Vizcarra y yo soy capaz de mirarlo y decirle yo creo que Vizcarra va a ser condenado por corrupto. Y en ¿Podemos buena cerrar hora- ese tema? Perfecto. en buena hora, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero eso no quita que usted acá ha venido a decir que los muertos de las protestas contra su gobierno fueron por armas hechizas, que usted no tenía nada que ver y que no sabía lo que estaba pasando en la calle. pero eso es cierto. Que usted Pero eso es cierto. no es cierto. Que no con es armas de la cierto. policía mataron a los Sí, manifestantes. yo he Con visto a armas de los la policías policía. disparando balinas a los Si la manifestantes. Lo he policía- visto, he estado la ahí. policía no saca armas de matar. A manifestantes Pero y a las armas- periodistas. pero las municiones no letales pueden matar. Ah, no, pues, pero Pueden matar, son balines ¿o no? de goma. Los que usa la policía ¿Y son las balines de canicas goma. que encontraron en el cuerpo de uno de los ahí tenía chicos? que haberte llegado a encontrar esas armas de hechizas. ¿Quién las Claro, usó? claro. Ya. Yo estoy de acuerdo. Ya. O sea, la investigación es la que no ha estado bien llevada. Porque la señora fiscal de la Nación lo que quería era hacer responsable al señor ministro de Interior, al señor presidente del Consejo de Ministros Pero y al no es presidente de la responsable el República. ministro del Interior por lo que pasa con la No, policía. a la responsabilidad política él renuncia el mismo día que dicen que hay 2 muertos. Él ese mismo día pone a disposición el cargo. No es que se haya querido aferrar el cargo. Y nosotros hemos demostrado Pero es que renunció, nosotros, la mitad a de pesar de gabinete estar en el renunció poder, por Twitter no nos porque hemos ya no aferrado tenían al nada que cargo. hacer ahí. Hemos declinado el cargo y hemos renunciado. O sea, porque en usted ese ha momento... renunciado después que le renunciaron los ministros, señor. No, señor, no es Sí. así. No es así. ¿No es verdad? No es así. Y además, mira, ¿No es verdad? Además que ese ¿Usted no ha gabinete- renunciado después que sus ministros? No, porque los ministros a mí me han acompañado y yo he renunciado y hemos salido y los ministros míos se han quedado hasta que han asumido la responsabilidad del próximo presidente Ya, de la a República. ver, producción, sáqueme las renuncias de los ministros y ahora vamos viendo Es la que no, temporalidad. lo que han habido son 3, 4 renuncias a través de RPP, porque también yo lo he escuchado. Ok, De algunos entonces ministros, volvemos a la realidad. el Día de entonces. los Muertos. Dejamos el delirio y pasamos a la realidad. de nuevo. es que el Día de los Muertos, y sin embargo, cuando nos reunimos en la presidencia del Consejo de Ministros y tuvimos la sesión, se restituyeron ellos y reconocieron que había sido un error de haber mandado documentos sin que hayan llegado a la presidencia del Consejo de Ministros. Y continuaron. Y ellos, y ¿dónde lo puede testimoniar? Porque ellos le han dado, en este caso, el cargo de asunción a los nuevos ministros. Si ellos hubiesen renunciado, entonces no hubiesen dado el cargo.
Se O sea, efectiviza la fue renuncia ese cuando hay un día, papel ¿no? O sea. firmado, ¿no? Pero es que, entonces, si tú me Eso dices es, que, ese es el argumento. Si tú me dices que Yo renunciaron. renuncié después porque Es que- no se renuncia por vos, sino se renuncia firmando No, un no, papel. no. Ese es el argumento. Pero no es el argumento. Claro. Esto es igual como cuando yo lo llamo a Gentiles, al ministro Vizcarra, y yo le digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Los problemas se están desbordando. Y me dice, yo ya he renunciado y ya ha salido publicada mi resolución. Pero sin embargo, él no se fue del cargo. Él asume el cargo hasta el día viernes que va el señor ministro del Interior, él le entrega el cargo. O sea, no puedes dejar el Estado defenestrado. Eso hay que Ya. entenderlo. Ese es el argumento, creo. No es el argumento, es la realidad. No es un argumento, es la realidad. O sea, nosotros no podemos Las renuncias en hablar de RPP, mentiras. los ministros salieron en RPP a dar, no sé, listas de deseos. Yo renuncio, quisiera Tres. renunciar, pero no estoy renunciando. Tres. De repente renuncio, ¿no? Pero no estoy mira renunciando. quién fue, la ministra de la Mujer. Yo lo sé porque perfectamente. El propio ministro de Salud. Y el ministro valen esos ministerios. de Producción. No El valen. resto todos quedaron. Y No se valen. quedaron hasta el final todos. Los mismos que habían renunciado se quedaron hasta el final. Ahí tienen. 13 de los A ver si lo 18. ponemos en 13 de pantalla. 18. Son más No, bien 5 los que se mentira, quedaron con usted. mentira. Y la noticia data del 15 Mentira. de noviembre Eso a las Infobae 3:47 de habla la de una mañana. situación que nunca existió. Nunca hubieron 13 renuncias. Entonces, nunca los fiscales- hubieron 13 renuncias. Eso sí lo puedo decir categóricamente. O sea, los fiscales investigaron mal, los medios no informaron lo No que es que los debían. fiscales, la fiscal de la La nación fiscal no de la investigó Nación como tenía no- que investigar. ya, la fiscal de la Nación no investigó como tenía que investigar, los medios no informaron como tenían que informar, los ministros no No, renunciaron. los medios lamentablemente se hicieron cómplices ¿De del qué? señor ¿De Vizcarra. quién? Ah, Del señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que íbamos a quitar todos los que eran recursos económicos que se estaban dando para los medios para enfocarlos a la pandemia. Porque estábamos en un momento donde estaba muriendo la gente en las Señor calles. Merino, ¿cuál fue la complicidad de la que está hablando? Canal N sacó sus cámaras a cubrir un escenario que era nacional. Usted, y acá está la declaración de Renzo Macei, ha negado lo que todo el mundo en TV Perú dice, que es que le pidieron ¿Pero que quién le no pidió? cubrieran las marchas. ¿Quién le Perdón, pidió a Paolo, Renzo un Macei? ratito Ahí antes, está. como Ponga- para potenciar póngala, por la favor. idea de Paolo. En realidad los medios no informaron, creo que mucho, hasta un día y medio después, cuando recién la gente se fue a quejar a los canales. Entonces no creo que haya una complicidad ahí hasta al menos un día y medio después, cuando ya no se podía controlar nada. No es fácil decirlo, pero los que lo hemos vivido adentro sabemos ¿Qué perfectamente. esperaba que Tenemos- los medios hicieran, señor Merino? Que no cubrieran nada. No, que no simplemente- pusieran las simple- cámaras en la manifestación. Oye, que no informaran. Mira, ¿qué me vas a decir? Y te voy a dar con nombre propio. Acá tenemos el la doctor declaración de Macei. de RPP. ¿Qué salía a decir? ¿Que las marchas no contagiaban? No sé, ni me enteré. Ni me enteré para que vea lo irrelevante que fue la declaración del disque doctor de RPP, que no sé quién es. ¿Quién es? El doctor Huerta. El doctor Huerta desde Estados Unidos hizo que 3 millones de personas se manifestaran en Perú. Esa es la teoría, ese es el delirio. No, Sí, el eso es lo que delirio- está diciendo. no, lo que te estoy poniendo un ejemplo. Y un ejemplo no es los 3 millones de peruanos. Ya, entonces, Es ¿qué un tenía que ejemplo. hacer Canal N? ¿Qué tenía que hacer RPP? No, ¿Qué tenían que informar. Ya, ok. Pero no podían dedicar 9, 10 horas diarias ¿Cuántas horas a tenían que tratar dedicar? de levantar a la población, de levantar a la gente, cuando en realidad ellos tenían que ser conscientes. Pero de la que gente ya estábamos estaba levantada. No, no, o sea, no. la gente ya Lo estaba que en pasa la es que calle. en el momento de pandemia, donde había reglas de conducta que no las cumplían y a nadie detenían, teníamos que dejar que Ninguna eso se regla de conducta está por encima de mi derecho constitucional a manifestar mi disconformidad con el gobierno. Ah, pero ¿eh? mira la consecuencia de lo que sucedió en enero. La segunda ola, 100.000 muertos. ¿Quién fue responsable de eso? Vizcarra. La irresponsabilidad de la gente que Eso, salió. sí, Vizcarra. claro, La sí, irresponsabilidad no, de la Los gente. medios, Soros, Ah, y claro, Gorriti las también. ONGs, Gorriti, las Gorriti. ONGs. Las ONGs. ¿Y cuál es la diferencia Claro. de Manuel Merino con Sagasti? ¿Cuál es la diferencia? Yo quisiera saber, a ver. No lo sé. ¿Pero por qué? ¿Qué Pues, o sea, tiene ¿por que qué ver decimos que- Sagasti por qué acá? decimos que es legítimo? ¿Quién ha defendido Es que a estamos- Francisco Sagasti es que acá? estamos diciendo ¿Quién ha de que- traído a Francisco Sagasti a la mesa? Ah, pero Me es da que- igual Sagasti. No te da Sagasti- igual. Porque, o sea, que entonces, ¿cuál era tu principio? Que tú dices, Manuel Merino, debiste asumir y renunciar. Mi principio es A que ver. cuando un político asume un cargo tiene que tener legitimidad. Entonces, 95% a ver, de la a gente ver, no lo quería de presidente. Ya, pero en ese momento, ¿quién no tenía lo legitimidad? querían, señor. Entonces, no ¿qué lo querían. Entonces, con tu concepto, ¿qué teníamos que hacer? Renunciar Sacar a los- y pedir que pongan a otro. ¿A quién? Era muy sencillo. ¿A A quién? quien tenga legitimidad. ¿Y cómo O conseguimos? sea, por ejemplo, a Paniagua no lo nombraron presidente del Congreso precisamente buscando el consenso y la legitimidad Así es, política así en es. su momento. Así es. Ok, ¿por qué no antes de que se hiciera efectiva la vacancia de Vizcarra o lo que sea, no
no se reunieron en el Congreso y dijeron que vamos a buscar una figura parecida a la figura de Paniagua para que asuma esta transición de manera democrática y con legitimidad. Si usted sabía que no tenía lo de legitimidad. Valentín fue Claramente usted diferente. no era la figura Fue cerca diferente, a Paniagua. diferente. Compartía el partido, pero no tenía nada de Ahí está Paniagua. la encuesta usted. de Ipsos, por favor pónganla en pantalla. No, yo también Nada encuestas de hay Paniagua. encuestas. Eso olvídate de las Claro, encuestas. La Son verdadera inventadas, encuesta ya. Yo, Ok. antes de que ocurra estos hechos que lamentablemente le vinieron de la vacancia del señor Vizcarra, nosotros teníamos 52% de aprobación en el Congreso, con la dirección del presidente del Congreso. Bastantes meses atrás. ¿Y por qué había ese 52%? Porque lo que estábamos haciendo Porque era acababan de ser salir con la Constitución en la mano y con el reglamento del Congreso a defender a los 10 millones, a los 30 millones de peruanos. Bueno. Quieras o no, así no lo quieran reconocer. Eso es lo que sucedió. Y nosotros conducimos el Congreso en los momentos más difíciles. Hicimos sesiones y plenos para poder tener el pleno virtual que no existía porque no había forma de poder sesionar. Y juramentamos como nadie nunca en la historia se ha hecho. En 26 horas nosotros instalamos el Congreso, elegimos la mesa directiva y elegimos la comisión ordinaria. Y a partir de ese momento el señor Vizcarra ya no podía a través de decretos de urgencia gobernar el país. Y eso es lo que él no pensó, que suceda eso. Pero no ¿Por qué? entiendo. Porque había experiencia, en este caso constitucional y política, de quien estaba asumiendo, que me tocó asumir a mi persona. Eso hay que saber Instalar reconocer. comisiones es un contrapeso a sacar a la policía y herir a No, 200 no. personas. Yo te estoy hablando de Ese la es el asunción. contrapeso que usted nos está trayendo acá a la mesa. No, vuelves a equivocar. Yo te estoy diciendo de lo que sucedió en el nuevo Congreso, en la elección del nuevo Congreso. Lo que Martín Vizcarra quería y quiso, pero no logró, es que ese Congreso nunca se instale y que el confinamiento que él declara de manera, digamos, Porque programada. Vizcarra es un el día lagarto 14, mentiroso, para que no se instale, cínico, para que el Congreso- maldito, ya. Ay, Vizcarra es un lagarto, mentiroso, cínico, maldito. Volvamos a la mesa y a lo que usted está acá para responder. Usted responde por su gobierno y por sus actos. Yo respondo por mis actos y por Sí, mi gobierno. correcto. Y vuelvo a decir, lo que nosotros hemos hecho de acuerdo a la Constitución y hemos defendido a los 30 millones de peruanos. Quieras o no, así no se quiera reconocer. Y vuelvo a decir a la Y juventud... vuelvo a decirle que defender a los 30 millones de peruanos no es sacar a la policía para que les dispare. Tampoco ese concepto que tiene también lo rechazo, porque no es así. ¿No es así? ¿No puede el sacaron a la presidente- policía para que les Es dispare? Pero si hay un desorden público, la policía tiene que salir. Pero no le vas a decir al policía, anda y mata. ¿Dónde has visto eso? Pero fue y Bueno, lo mató. hemos visto el 14 de Ah. noviembre. El 14 de noviembre lo hemos visto. Es que el 14 de noviembre, si el fiscal de la Nación hacía una investigación realmente consciente, veraz y eficiente, el resultado Sí, hoy sería usted otro. se va, mire, señor Merino, El resultado sería usted otro. se va a pasar el resto de su vida diciendo eso. Que nunca lo No, han juzgado porque mira, el Poder Judicial al- en este al país no contrario, condena a nadie. yo Usted no- se va a pasar el resto yo de su no- vida yo diciendo no- eso. Y está bien. yo no Usted necesito- tiene el derecho de decir yo no eso. necesito- Usted está no acá y le necesito- hemos dado el espacio Mira, para que venga y yo lo no- diga. yo no Pero le necesito- digo una cosa, solo le digo una cosa. Yo sí le voy a decir que yo estuve ahí y vi cómo la policía, mandada por su gobierno, le disparó a los manifestantes también viste- al cuerpo y, los también- mató. Y también viste tú que el presidente le dijo, anda, que ahí están ellos, anda y dispárales. ¿Viste eso también? Pero no hay responsabilidad Claro, el política. presidente va donde el policía y le Es dice, que mira, eso- se dispara así, eso- se apunta hacia el pero eso es lo cuerpo, que así estás- es como se Pero mata. eso es lo que estás tratando de decir. Claro, pero señor la Merino. responsabilidad Ok, política, usted conoce ok. el concepto Eso de es lo que está responsabilidad tratando de decir. política. Disculpe que te Ese lo es el diga. argumento. Está Eso bien. No. es que no es- Perfecto, no es usted mi está argumento. acá, tiene el micro y lo puede No, decir. O sea, lo es que mismo no es mi podría decir argumento, Fujimori, es lo que yo no tú metí estás a ningún diciendo. ayacuchano Yo te al estoy horno. replicando que no es así. ¿Cómo O sea, no? el mismo Fujimori podría haber dicho, incluso después de que ascendió a la gente del Grupo Colina, después de que los felicitó, después de que los avaló, podría decir, yo no disparé ni una sola bala. ¿No? Si el concepto es que porque hay un muerto, hay 2 muertos, hay 10 muertos, o 20 muertos, 30 muertos, la responsabilidad política y que tiene que renunciar el presidente fuera un desbarranque, en este caso, el manejo presidencial de Perú. Tenemos una constitución presidencialista donde el presidente hay que protegerlo por todas Presidencialista. consecuencias. ¿Por qué hay que proteger al Parlamentarista. presidente? ¿Por qué hay que proteger al Porque hay presidente? que protegerlo porque si no, ¿qué concepto tendría de gobernabilidad? O sea, hay que proteger a Dina con su 0% hoy viviríamos día. como O sea, ocurrió el- hace algunos años en el Ecuador, que tenías presidentes todas las semanas. Entonces, señor, usted Hemos observa pasado que a por Dina eso, se le ¿no? debe mantener en el cargo. A Dina Boluarte se le debe mantener en el cargo, se le debe proteger a la presidencia bajo todo, bajo cualquier cosa. Tiene que estar ahí bien protegida. A ver, bajo el concepto de usted, Dina Baluarte, ¿en qué condición está? Es una condición deplorable. pues, Hace meses que ¿Y debió dónde están renunciar, los hace meses que debió marchantes? salir. ¿Dónde están los medios de comunicación que no pasan 8, 7, 9 horas como ¿Dónde lo está la hicieron? bancada de Acción Lo Popular? hacen. Ese A punto es bien diario los medios de interesante, comunicación porque yo he expresan- escuchado, ese punto es bien interesante, porque yo he escuchado de personas cercanas a este gobierno, no nos va a pasar lo que le pasó a Merino. Es decir, este gobierno Pero lo que pasa tiene que- 50 No el merinazo, muertos, ¿no? Lo que No el este merinazo, gobierno tiene decía, sí. 50 Lo muertos que- a cuestas, lo que pasa- este gobierno tiene 50 muertos a cuestas porque en su gobierno se inauguró la temporada de sacamos a la policía, disparamos a la gente y matamos. Al contrario, para que tú sepas y que lo Y- sepa el y pueblo con de total Tumbes, para que impunidad, lo sepan, con total la impunidad. Dina Boluarte, en el momento que yo estaba asumiendo, ponía en sus famosos
declaraciones Porque es un públicas. hipócrita, pues. ¿Qué es lo que ponía? Merino renuncia, Porque Merino es un asesino. hipócrita. Es un hipócrita. Ahí está, pues, o Es sea, un hipócrita. está comiendo su propia medicina. Por supuesto. Y la decencia, cualquiera no la tiene. Decencia es, en el momento que tienes el poder, renunciar al poder, que es lo que nosotros hemos hecho. Aquí me dicen Merino cobarde porque renunció. No, es la decencia. Tú cuando ves que una situación, efectivamente, que la comparto con ustedes, se desbordó, lo mejor es que darle tranquilidad. Y yo lamento que el Congreso en ese momento no supo elegir quién tenía que representar. Porque la persona que representó fue la persona que le dio continuidad a lo que estaba haciendo Vizcarra. 1.200 vacunas que vacunaron a quienes y nadie se supo. Nunca se supo. La familia de Vizcarra sí supimos que se vacunó, pero el resto de vacunas. Hay que investigar eso. Sí. Hay que investigar porque esa No, gente sí, ya se sabe que fue se la que fue vacunó Vizcarra, incondicional. su hermano, su Hay que- esposa, pero hay que- Vizcarra, vuelvo a decirle, ni hay que Vizcarra ni investigar Sagasti los están acá en la famosos mesa. hospitales blancos. En la mesa está usted. Los famosos hospitales blancos, 2, 3, 4 millones. Esa plata salió de todos nosotros. Sí. Los famosos reactivas, ¿quiénes lo cogieron? ¿Lo pagaron? No lo han pagado. O sea, son investigaciones que hay que hacer Sí. para poder defender al Perú como corresponde. Sí. Para poder saber qué cosa hacer y no tener una minotomía que lamentablemente Pero, ok, al ya, día de hoy pero eso es otra significa, realidad. ya, sí, puede ser, Es otra sí, realidad. son, Es son totalmente los, Yo he tenido la suerte- no de son acuerdo. malos, cochinos y feos, Mira, yo he tenido pero la eso no suerte- significa, o sea, el hecho de los pecados de los otros no lo hacen santo a uno, ¿no? No, tampoco, estoy de Ok, acuerdo, estoy de ok. acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, digo, ¿por qué en el momento en el que usted tiene que responder por de lo que usted era responsable, porque usted era el Yo he líder máximo respondido- de la nación, yo he respondido en vez por de mi responder responsabilidad. frente a eso, dice, no, pero ¿por qué? Pero míralo a Sagasti cómo es que él sí hizo, y míralo No, a no, Vizcarra no, cómo no, es que él no. también hacía. Yo no es o que. sea, es bien como de cole, ¿no? No, yo no es que por mi responsabilidad estoy queriendo echar el culpa. No, yo lo que estoy poniendo temas similares con otro concepto de los que han estado mirando hacia afuera. No sé por qué. Yo preguntaría, ¿por qué el concepto contra Merino es este? ¿Y por qué el concepto contra Sagasti, contra Vizcarra, contra... Porque Sagasti y Vizcarra no están en esta mesa, pero hablando de otros, ya que trae a los otros, acá el productor Raúl nos pasa, él ha buscado, ha hecho una búsqueda, no sé si Raúl si nos puedes leer, de las investigaciones abiertas a los congresistas que lo eligieron usted y lo pusieron donde lo pusieron. Entonces, no estamos hablando pues de un congreso que era el congreso más lo limpio tenemos. de la historia de este ¿Sabe país. de qué, ¿no? ¿sabe de qué me río? Renan Espinosa, Ya. según Raúl, información que ha buscado Raúl, 40 carpetas fiscales, Paul García, etcétera, Ricardo Ya. Burga, ¿Y 10 esa- carpetas fiscales, Ya. Edgar Alarcón, que en paz descanse, Ya. 36 denuncias, Ya. Luis Dioses, ¿Y 28 qué, carpetas y qué fiscales. significa eso? Que significa que no, era que no era un congreso, uy, Dios mío, me pusieron acá los angelitos, los que más limpios yo- tampoco. yo ¿no? acaso he Napoleón dicho que Puyo, era un- 22 No, solamente como un expedientes, detalle, Humberto como para que lo Acuña, tomen en 33 cuenta a la hora de expedientes. decir que el Congreso Eso, mira, defendió a los 30 millones de peruanos. Esa es ¿no? una muestra que quien preside es quien tiene que poner la línea. Y al presidir mi persona, pusimos una línea que a pesar que ellos podían tener proceso judicial de investigación, la línea fue la más correcta. Y es la que nosotros aplicamos. La línea correcta, que era defender a los 30 millones de peruanos. Y luego... Pero ellos lo pusieron el usted. problema, no, Ellos no. lo Fernando pusieron usted. Meléndez, Ellos no, porque 85 para que tú carpetas sepas, fiscales. los 130 parlamentarios, Luis Valdés, 105 52. votaron, yo no voté. Ya. No es que ellos me pusieron. 105 parlamentarios, y entre ellos estuvieron ellos ahí en buena hora. Y ellos sabrán. Sí, entre ellos hubo Bueno, algunos investigadores, pero sabrán, ¿no? No, porque no había ningún pacto de que tú llegas y me vas a encubrir y me vas a tapar. Ningún pacto. En Al los contrario, pasillos del el Parlamento, único pacto que hubo ahí. en los pasillos del Parlamento se el único- cruzaban y les decía, oye, ¿estás de vacancia? No me hables de eso, no me hables de eso. Ah, ¿eso con quién elección, ocurrió? ya, por ¿Eso favor, con quién ocurrió? miren. ¿Ah? ¿Eso con quién O ocurrió? sea, sé. los políticos en el Congreso no, Es que hay que- no para- hacen mira, acuerdos, no hacen trabajo congresista también hacer acuerdos políticos. Para poder hacer investigación de esa naturaleza, hay que saber la verdad. ¿Qué sucedió con la vacancia de Vizcarra? Es cierto, Vizcarra fue a pechar al Congreso, y no por la pechada se le vaca a Vizcarra, por si acaso. Se le vaca porque era corrupto, porque tenía ministros que habían declarado que el Eso. señor Ok, era un ya. sinvergüenza. Había engañado a todo el Perú Sí. y había traicionado a sus propios aliados. Sí. Y lógicamente, en ese momento... Unos congresistas que eran unos angelitos, Ah, pero, ¿no? pero Está bien. ¿qué cosa es lo que había pasado? Está bien. Fuerza Popular y Alianza por el Progreso y FREPAC claramente ya dieron declaraciones hasta un día antes que ellos no apoyaban la vacancia. ¿Y por qué después votaron por la vacancia? ¿Qué hubo? ¿Arreglo bajo la mesa? No, porque ellos entendieron y se dieron cuenta que era un error político a una personalidad de la naturaleza que era Vizcarra poderla dejar en el poder. Nadie ha Porque cuestionado, si tú acá ves- nadie ha cuestionado si tú la ves- vacancia. Es que tú me La estás sacando, vacancia, tú me estás sacando una relación. ningún problema. Tú me estás sacando una relación Es más, que porque la- tienen 50 procesos, porque tienen 30 es más, procesos. La ya votaron misma por mí. encuesta que le hemos mostrado dice que la gente no salió en mayoría a protestar por la vacancia, salió a protestar para que usted no sea presidente. Ah, pero ¿por la qué? gente no lo quería, A ver, señor ¿pero Merino. por qué? Ya le dijo Toto que no lo querían y no estaba preparado para asumir la presidencia. Vuelvo a repetir. ¿Por qué no O se sea, sentó
presentó y A firmó su Manuel carta Merino de no lo querían renuncia. porque no era profesional. A Manuel Merino no lo querían No. porque no era desobrado, porque no era limeño, porque era provinciano. No, Eso tendríamos que decir. No, no, se está victimizando. Eso tendríamos que decir. No, Se está victimizando. es que yo te estoy diciendo. O sea, ¿por qué no querían a Manuel Merino? ¿Tú sabes la historia que yo tengo en Tumbes de luchar contra la corrupción? No la saben, por eso quizás tienen un concepto equivocado de mi persona. Claro. Yo he enfrentado la corrupción, tengo gobernadores regionales presos. Y hay que seguir enfrentando la corrupción porque lo que está pasando el día de hoy, el crimen organizado, la trata de menores y toda la extorsión y todo lo que sucede, es acto de la corrupción que no lo estamos enfrentando de la manera debida. Y lamentablemente hemos convertido el gobierno en una repartija. Y todos estamos callados. ¿Y qué está haciendo Acción Popular como institución organizada, que es un partido político, para hacerle frente a eso? Ahí está, ahí está el secretario. Hay que preguntarle al secretario general nacional, hay que preguntarle al Usted presidente sigue del partido. siendo, Yo soy integrante del partido, Ok. yo no soy directivo. Pero con ellos perfectamente, los plenarios que hemos tenido, le hemos dicho la posición que se tiene que tener en defensa de los 30 millones de peruanos, o de los más de 30 ¿Y millones cuál de es esa peruanos. posición que le han La dicho que posición tienen es que que no, tener? no pueden de ninguna manera avalar situaciones irregulares y hay que defender a los 33 millones de peruanos. ¿De qué? De las En este irregularidades, momento. de la corrupción, de todo lo que está pasando. Ya. Que hoy día todo tiene valor económico. ¿De Y qué ahora manera? no es, la meritocracia se ha perdido. Y lamentablemente quien la ha contaminado es los propios dirigentes que han tenido o los propios gobiernos que hemos tenido, que son los que tienen más de 20 años gobernando. ¿Qué es lo que hizo el señor Sagasti cuando llegó? Le permitió al señor Castillo que cualquier persona vaya a ser secretario general de Palacio. Todas esas irregularidades devienen de eso. La corrupción lamentablemente sigue creciendo y sobre eso hay que atacarlo. No, Manuel la Merino. corrupción empezó a en las Vizcarra, finales, a las empezó en finales, Vizcarra la a las finales corrupción. Manuel Merino es un personaje más. Yo he No, representado no un es partido un personaje político. más. Yo he representado un partido político. Usted Y lo que yo he representó, hecho- señor Merino, Sí. usted no es un personaje más. Usted representó 5 días de gobierno en Pero- los cuales pero la para policía tu concepto, salió a dispararle para a la tu- gente. para tu concepto, Eso no es ser un no, personaje es más. que estás Deje equivocado. de intentar Disculpa, lavarse disculpa, las manos, por disculpa favor. que te vuelva a Porque corregir. de todos los escenarios Disculpa que que yo te había vuelva- pensado para esta entrevista, no esperé que usted no tuviera la hidalguía de aceptar lo que se hizo en su gobierno. Por lo menos tenga la hidalguía de aceptar la realidad. En su gobierno se mató a 2 personas, se hirió gravemente a 40 y se hirió en total a más de 200. Y usted era el responsable político de eso. ¿Podemos aceptar eso por lo menos? Tienes un concepto que yo no lo comparto y yo no puedo asumir una responsabilidad es que, la no me realidad. corresponde, que no me corresponde. Es Pero la no eres realidad. usted presidente de la República. Sí, pues, pero ¿Y no le corresponde, Pero entonces? hay que saber el concepto de cómo se gobierna. Si el presidente de la República va a tener la culpa de un secretario general o de La un... responsabilidad, dije, no culpa, ¿eh? Pero, Son dos cosas Señor, distintas, ¿no es cierto? usted no nombró No, a Antero porque- Flores porque Arauz cuando- que fue a felicitar a la policía y después de por- dispararle y por- al y por cuerpo a qué- los manifestantes. vuelvo a repetir, ¿y por qué cambias tú un ministro? Cuando ves que no te funciona. ¿Lo cambió? No, porque en ese momento renunció y se iba a cambiar. No, esto fue el 13. Después de la represión del 12. Vuelvo a repetir. El 14 que salió la policía represión- envalentonada Mira, con la felicitación la de su represión- primer ministro vuelvo a y repetir. mató 2 personas. Vuelvo a repetir, la represión del día 12, el ministro Gastón Rodríguez Ya, la no del tenía 14, la díganos, por responsabilidad. favor, La la del del 14 14. sí él puede echar responsabilidad, ¿De quién? pero política del ¿De ministro quién? del Interior. ¿Y de quién? Responsabilidad ¿Y de política. usted también? No. Señor Merino, qué cobarde ¿Quién que nombró es. ese ministro? No puede Ya. ser tan cobarde de decir Es que- yo no sé es que nada, vuelvo a- es responsabilidad es que vuelvo- de otros. es que vuelvo a Entonces, decir- ¿para qué asume la presidencia? Es que- Señor, si no tiene los huevos para asumir lo que pasa en su presidencia, Disculpa. entonces no, Los lo hubiera tengo- asumido. Los tengo y los tengo bien puestos. Y eso sí te puedo asegurar. Los tengo bien puestos. Acá está Por eso- tratando de lavarse las por eso manos. No me estoy lavando Acá las manos. sigue Yo estoy lavándose diciendo la las verdad manos. y yo no puedo El permitir ministro, que el las policía- mentiras y las cosas que ustedes están pretendiendo manejar de desviar la realidad, no la puedo Claro, permitir. desviar la realidad, Disculpa, las no la armas puedo permitir. hechizan. Con el Claro. respeto que ustedes se Eso merecen, no es desviar yo la no lo realidad. puedo permitir. Porque yo sería venir a avalar de una situación de la cual no fui responsable, que al contrario, yo defendía a los 33 millones de peruanos en un personaje que nunca debió estar en la presidencia de la República. Y si eso estuvo mal, bueno, pues ahí está el día de hoy. Yo subo a los aviones, salgo a las calles, la gente se acerca. Hay jóvenes que me piden disculpas, que en ese momento se movilizaron porque estaban confinados y fue para ellos como un recreo. Claro. Claro. Y las decisiones que tomamos en ese momento de darle a la FP para que salven la vida de sus personas, 4 millones de peruanos, la decisión que tomamos de darle al día de hoy a los gobiernos regionales en un proceso de descentralización 7.000 millones para los 27, eso es lo que... O sea, la gente el salió día a de hoy, movilizarse por el GA. O sea, salió a movilizarse de choco porque estaban aburridos en su casa. Por Posiblemente, eso. Vamos a que nos posiblemente maten, los dije. utilizaron, para que sepas, mi hija Los trabajaba utilizaron. en un empresario fuerte de acá y renunció a su trabajo porque lo llamaba para decirle que todos los trabajadores cierren el negocio y se vayan a la marcha contra Merino.
Igual tengo sobrinas que estaban en universidades Y eso se privadas. denunció en Sunafil. Poder- Y que, Debería- escúchame, en debería universidades usted privadas, decir quién es que el los empresario. que los profesores les decían, Debería, váyanse a marchar, no hay clases el día para de hoy. ir cerrando, para ir cerrando, Merino, debería usted decir quién es el empresario, porque acá nos ha hablado Lo de Intercorp. irrealidades. Ok, Intercorp. Usted está acusando directamente a Intercorp. Bien, porque nos ha hablado de armas hechizas, nos ha hablado de Es que no han encontrado francotiradores la supuestos policía que no tiene armas hechizas, la policía tiene escopetines de Pero de balines de goma. ¿incautó alguna No, arma que yo hechiza la sepa, policía? No me, Sí, no me claro. vas a pedir pues que el presidente de la República se vaya a buscar si hay armas No, hechizas. no, no. Según Le el pregunto informe si de la la policía Fiscalía, yo lo he incautó visto. alguna arma No, hechiza. ninguna arma. Ninguna arma hechiza. no se incautó ¿de dónde ninguna saca usted y que yo había he armas visto a hechizas? los policías disparándole a los manifestantes. La muerte inclusive de uno de los jóvenes tenía como 6, 7 balas de plomo, Balines de plomo. cerca del corazón. Ajá. 7, 8, 10 balines de plomo. Y eso, en las investigaciones que se hicieron, era inviable que pueda hacer la policía porque la policía estaba a 20 metros. Y si la policía hubiese disparado un escopetín, digamos, hechizo, esas balas lo que se hacen es dispersarse. O sea, tendrían que haber habido 15 escopetines que fueron justo 15 a caer en el corazón del chico. Eso significa Entonces, que ¿qué pasó? ¿Le sembraron los balines en el significa cuerpo al que a esa chico? persona le dispararon a 5 metros de distancia. Claro, nadie ¿Y sabe quién quién. estuvo a 5 metros de distancia? Nadie sabe quién. Esa investigación no la hizo. Hasta el ahora no Ministerio nos Público. enteramos. Nadie No la lo hizo vio. la Era un fiscal de la fantasma, Nación. señor Merino. O sea, porque no quisieron hacer la investigación como correspondía. Era un porque fantasma, señor Merino. No, no era un fantasma, sino Hasta era- ahora nadie se entera era quién es. El sistema O sea, que queríamos llovían las dejar. balas del cielo. ¿No? Llovían los balines del cielo. No es que llovían del cielo, no quisieron investigar, porque habían otros No, intereses. en querían este investigar país, como no, corresponde. está bien, y usted va a decir eso el resto que le queda de vida, y usted tiene el derecho de decirlo porque la Fiscalía no va a investigar y el Poder Judicial no lo va a condenar. En eso estamos claros, pero tenemos esta mesa O para sea- poder decirle que yo estuve ahí, vi a la policía dispararle el 12 a los manifestantes, vi a Antero Flores Arauz, su primer ministro, felicitándolos, y el 14 vi en Lampa, con Piero, que estaba a media cuadra, salir a los heridos. Ahí con los tenemos balines la en el ubicación cuerpo. Mira, de yo los lo vi. policías. Yo lo único que te digo es lo siguiente. Todos lo vimos. Lo único que te digo es lo siguiente. Qué interesante hubiese sido así, porque yo no creo que tú hayas sido la única persona que dice que lo has visto. Pero las personas responsables de su naturaleza como persona, de haberse apersonado en las diligencias de investigación que se hicieron, a dar sus declaraciones y decir yo vi a tal policía, porque no es necesariamente que digas qué policía era, pero simplemente el grupo donde actuó esa policía tenían que ser investigados todos. Que eran grupos de 20, grupos de 30, grupos de 40, no lo sé. Pero se hubiese hecho una investigación mucho más veraz con resultados, que es lo que todos hubiésemos querido. Yo sí lamento que el señor alcalde de Lima Metropolitana esconda las cámaras, porque él 15 ¿No días era de antes... su mismo partido, Muñoz? Pero fueron los primeros, así, de mi mismo partido fue Muñoz, de mi mismo partido fue Lescano, de mi mismo partido fue Mesías Guevara, y los tres salieron a decir que renuncie, que yo no debía asumir la presidencia. ¿Por qué razón? Ellos sabrán decir por qué razón. Porque inclusive Lescano es abogado, y ahí están las consecuencias. O sea, ellos querían defender a Vizcarra, uno porque de repente le daban presupuestos sin tener capacidad de gasto, el otro de repente porque no sabemos con qué, digamos, perspectivas tiene o qué acercamiento tiene, porque Vizcarra no va a ser candidato, porque va a ser condenado. Y él tiene su partido político que sigue movilizando de todo el país. Y ahí están las consecuencias. Está bien, le hemos dado el micro para que diga eso y nos parece válido, estamos en democracia, pero también es válido que yo le diga que usted tiene en sus manos la sangre de Inti Sotelo y Brian Pintado. Y yo lo se único que- tendrá que ir lo de único aquí que- y se irá el lo resto de su único- vida lo único- inocente, porque lo no único- lo van a condenar, pero se irá sabiendo yo- eso, que lo tiene en único- sus manos la sangre de dos personas. Yo lo único que te puedo decir que rechazo tu concepto que tienes, lo respeto y te voy a dejar regalando este libro, tía, señorita. ¿Sabes para qué? Para que lo leas y para que el concepto que tienes lo cambies y en otra oportunidad que me vas a invitar, quizás vas a tener unas preguntas mucho más interesantes en razón de una la consulta, naturaleza. ¿ese es el libro en el que usted dice que no vio las marchas porque no se le ocurrió prender la tele? De repente en alguna redacción puedes tener alguna observación, pero aquí está la realidad y O hay sea, usted otro no libro. prendió la tele para ver las marchas. Estábamos en un momento de conformación del gabinete y no íbamos a estar viendo la televisión, que era lo que sucedía. Ningún No presidente de quería la ver República- usted lo que estaba pasando en las calles que usted Lo que pasa gobernaba. es que ningún presidente de la República se puede poner para ver cómo gobierna mirando la televisión, qué es lo que sucede. Para O sea, después para lavarse esas- las manos. por lo menos las Eso noticias, sería ¿no? una irresponsabilidad. Ok. Cuando tienes tú que armar... O sea, no le digo que se ponga a ver dibujos animados, ¿no? Pero que vea las protestas que ¿qué es lo que estaban- me estás pidiendo? Que me ponga a ver la protesta, que me ponga a ver los canales, cuando en realidad... Sí, al final eso el no es mi presidente debería estar responsabilidad. al tanto. Mira, Toto es de extrema derecha. Toto es un tipo que jamás podría estar de acuerdo con la izquierda. Bueno. Toto es una persona que estoy seguro que Toto. reza todos los días al Señor Toto. y que jamás le votaría a un partido que esté siquiera un gramo a la derecha. Y Toto le dice no solo que usted no estaba preparado para asumir la presidencia, sino que además no está asumiendo la responsabilidad Mira, que tiene hemos- y que además hemos es un cobarde. Hemos tenido el mejor gabinete. No soy un cobarde, soy una persona que vengo a defender mi verdad.
Ok. Y yo no puedo permitir que de repente, por el concepto que ustedes tengan, yo tenga que decirles sí, agachar mi cabeza y No, decirles, no esperábamos sí, tú eso. tienes razón, No, yo voy a pedir pero perdón. ¿sabe qué? Lo que pasa es que Pues también es sería, un pues, acto de hidalguía estúpido. reconocer los errores propios. Sí, pero sería un estúpido cuando en realidad yo sé que no es así. Yo O sé sea, la no verdad. cometió usted ningún error en esos 5 No, días. al contrario, he tenido el mejor gabinete de la historia del Perú. Lamentablemente no lo dejaron gobernar. El presidente infalible, Manuel Merino. No lo dejaron gobernar. Está bien, señor Merino. Muchísimas gracias Bueno, por la paciencia, por su Y disposición de estar les aquí. dejo mi libro para que lo puedan leer. Y tengo, Y le tengo una segunda edición que va a estar mucho más puntual y más concreta para que todos esos pequeños conceptos de los cuales has anunciado estén corregidos.